Osvaldo, estaba recordando aquella participación en la revista con Maru Botana, que tenía dos partes, ¿no? Sí, bueno, esto es parte de una revista donde, bueno, fueron dos entrevistas que me parecieron bastante interesantes, una referida a los hijos, a la crianza. Es la que hemos hablado, ¿no es cierto? Claro, que sí. Ya charlamos, y la otra está referida a la necesidad de soltar cosas, al desapego, ¿no? Cómo muchas veces estamos atados a situaciones que nos terminan ligando y que yo siento que no nos permiten crecer. Vos sabés que tuve la experiencia, hace ya tiempo atrás, de viajar en un globo aerostático. Cuando me subí a este globo... Tampoco se priva de nada usted, pastor, ¿eh? Ahora, vos sabés que cuando yo me subí a este globo, yo dije, ¿para qué acepté esta invitación? ¿Qué hago acá arriba? ¿Y si esto se cae? Y para colmo, el capitán, diríamos, que hacía esa experiencia, hizo una broma y él dijo, bueno, les quiero confesar, ya había despegado, ¿no? Que esta es la primera vez que yo estoy dirigiendo este globo. Me queda más tranquilo. Imagínate la cara de los que estábamos ahí. Como que todos empezaron a persignar y empezaron a ponerse a cuenta con Dios, ¿no? Pero me sorprendió el hecho de que todo tiene que ver con principios físicos, de el poder ir aligerando la carga para que en la medida que el aire fuera mucho más liviano, el globo empezara a elevarse. Y esa sensación que yo veía me ayudaba a entender que hay gente que nunca despega en la vida, Virginia. Bueno, en el título de la segunda parte de su charla con Maru, era inevitable que uno hiciera la comparación, ¿no es cierto? Primero hablaba de los hijos y luego de despegarse, y también poder despegarse del dolor de haber perdido su bebita, imaginando que la bebita estaba en presencia del Señor, ¿no? Uno hace esta comparación, que tiene uno que poder despegarse de las cosas físicas, ¿no es cierto? Y pasar a otro plano. Claro, eso ayuda un poco a entender qué es soltar, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una tendencia como seres humanos a controlar, a pegarnos de las cosas, sí. Y sobre todo las cosas que nos vinculan emocionalmente por el afecto, ¿no? Es decir, en la vida no hacemos otra cosa que recorrer este camino como peregrinos, buscando afecto, buscando ser amados, y cuando lo experimentamos, cuando lo sentimos, tenemos una tendencia natural de aferrarnos. ¿Y cuál diferencia hay entre soltar y desapegarse? Bueno, creo que están vinculadas, ¿no? Porque soltar es el ejercicio voluntario que todos podemos ejercer, y el desapego muchas veces puede ser hasta involuntario, ¿no? Porque por un viaje o por una pérdida, por un fallecimiento, es decir, hay hechos traumáticos que te obligan a tener que desapegar. Como que el desapegarse sucede. Claro, claro. Es un hecho fáctico, ¿no? Es una realidad que por sí mismo sucede, y que creo que es mejor anticiparnos en la vida. Y soltar es vivir sabiendo y teniendo claro el concepto que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, sino que somos administradores. Este es un concepto que me permitió tener una mirada distinta, Virginia, en la vida, que lo que tenemos lo administramos, pero muchas veces lo que tenemos creemos que somos dueños. Y cuando alguien se cree dueño de algo, se cree poderoso y cree que puede hacer uso irrestricto de eso que cuenta, pero en realidad lo administramos, que lo vamos a tener que soltar. O sea que hay que aprender a soltar. Claro, que vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad, por ejemplo, con nuestros hijos, pero debemos de soltar a nuestros hijos. Tenemos una gran vocación de vivir la vida, pero tenemos que soltar la vida. Es decir, que todos tenemos que soltar. Y cuando pensamos en soltar, ¿de qué estamos hablando? Puede ser nuestra propia vida, puede ser las cosas que poseemos, utilizarlas, pero no con el apego como que fueran nuestros, ¿no? Me acuerdo, un pastor, él llevaba adelante una práctica en la congregación
que él lideraba, donde todos los años tomaban un día e invitaban a que la gente trajeran algo para donarlo. Y sabes que me gustó porque el espíritu de este acto era la expresión del desapego, que todos los días nos tenemos que recordar que lo que tenemos no es nuestro, que es un bien que hemos recibido, que Dios nos lo ha dado y que tenemos que vivir no dependiendo de nada. El término, un término muy duro en la psicología humana, es la adicción. Y el adicto vive dependiendo de algo, ¿no? Por eso se habla de los dependientes. Y hay personas que pareciera que no pueden vivir sin determinadas cosas. Y Dios desea ayudarnos a que nosotros podamos caminar en esta vida, Virginia, entendiendo que si de algo dependemos es de Dios. Y eso nos da una gran tranquilidad interior, ¿no? Sabés que Satanás en la Biblia, en el Evangelio, lo tienta a Jesús en esas tentaciones que el Evangelio registra, y luego de un ayuno lo va a tentar con pan y le va a decir que convierta las piedras en pan, y Jesús va a declarar y va a decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hay algo muy lindo, ¿no? Porque fíjate que Jesús no es místico, y él dice no solo de pan, está diciendo necesito el pan es importante, claro, pero no está reconociendo el pan. Claro, porque a veces hay actitudes místicas que dicen, no, yo necesito solo lo espiritual, claro, pero no es así. Y Jesús dice, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca, es el aliento de vida que sale de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante el soltar? Porque yo diría que la vida se hace muy miserable, muy chiquitita, y nos convertimos en personas amarretes. Claro. El amarrete, vos viste que no suelta nada. Claro, por ahí la respuesta sería, debo soltar porque no era solamente mío. Es la definición perfecta. Porque yo empiezo a entender que lo que tengo no es mío. Cuando uno nace totalmente desnudo, ¿no? Yo estuve en el parto de nuestro hijo, el más chico, y no vi ese pan que algunos auguran que va a venir con el pan debajo del brazo. Nació desnudito, Virginia, y cuando uno se va desnudo. También, sí. Recordarás que los antiguos faraones los enterraban en esas pirámides. Con tanta cosa, ¿no? Tanta cosa, sí, que se la robaban. Sí. Porque no nos podemos llevar nada. Y sí. Y eso nos ayuda a entender la realidad del soltar las cosas en la vida. Y qué lindo, cómo me encanta ver una persona generosa. El generoso no es tonto, el generoso ha entendido que lo que tiene no es propio y que lo da porque lo recibió. Y cómo contagia, ¿eh? Ah. Muy contagioso, por suerte, la generosidad es contagiosa. ¿Qué ambiente de sanidad, de vida trae una actitud generosa? Y lo increíble del generoso, que cuanto más da, más recibe. Y cuando yo no lo hago, ¿no? Porque ahí está otra de las preguntas, ¿qué pasa si no lo hago, si me niego a soltar o a desapegarme? Bueno, número uno, que voy a convertir mi vida en algo reducido, pequeño, amarrete, y perdón la expresión dura, miserable, ¿no? Por el otro lado, que voy a experimentar, voy a tener experiencias traumáticas muy difíciles y dolorosas, porque o tomo la iniciativa y yo voy soltando y me anticipo a las experiencias de la vida, o la vida de manera traumática me va haciendo entender que yo no soy dueño de nada de lo que creía que poseía. Me acuerdo un amigo mío, él tuvo una gran experiencia, porque vos sabés que siempre había soñado con un gran puesto de trabajo, se había capacitado, había estudiado, sabía que él era bueno, y de repente consigue ese puesto, le dan una oficina de las mejores que había en esa empresa. Y de repente cuando él empieza a ejercer su posición, se siente poderoso
y se da cuenta que de ahí puede desarrollar toda una gran actividad. De repente, a los pocos días, ocurre un incendio que termina consumiendo por completo la fábrica. Y él me contaba, Osvaldo, qué impresión, cuando yo fui y recorrí, caminé la fábrica, que estaba totalmente destruida por el poder del fuego, y no quedaba nada. Y busqué esa oficina, y busqué ese escritorio, y busqué ese lugar de poder que yo había encontrado en el mundo, y ya no estaba más. Y me di cuenta que la vida me estaba enseñando que yo no era nada y que me creía tan poderoso, ¿no? Y creo que vos lo habrás visto en la vida. A mí me sorprende, ¿no? Cuánta gente se cree poderosa dentro de su ámbito. Aquellos que le han ido bien en algún área y vos entras a su fábrica y el hombre parece el Dios. Y te das cuenta cómo ahí adentro se mueve, o a veces pasa con un lugar donde vas a comer, y ahí está el dueño, y vos te das cuenta que pareciera que se lo sabe todo, ¿no? O puede ser quizás un político que ha hecho una buena gestión, puede ser quizás un conductor de televisión, un periodista, donde a veces uno se cree que es poderoso y que se merece algo y que posee algo. Necesitamos todos los días hacer este ejercicio, ¿no? De ir entregando, de soltar, y es algo que se escucha mucho. También, Virginia, otro aspecto importante de soltar son en relaciones sentimentales. Hay muchas personas que se han separado, fracasaron en una relación, pero siguen atadas a su expareja. Lo habrás escuchado, me imagino, más de una vez esto, ¿no? Sí, es como que ponen el ego por delante, ¿no? A veces no pueden ni decirlo, porque ¿cómo me pudo dejar a mí? ¿Cómo me puede pasar esto? ¿No? Esta persona es mía. Claro, no aceptan el hecho de haber fracasado, o que alguien los haya dejado porque tenían un mal carácter. Sí, no aceptan quiénes son, porque en el fondo uno de esas pérdidas las tiene por el comportamiento que lleva, ¿no? Claro. Ahora, hay personas que a veces no pueden soltar relaciones enfermizas, ¿no? Muchas veces quedan los hijos en medio de esas pujas, donde vos viste que tratan de mantener siempre algo que los siga vinculando a esa relación, y no pueden volver a reconstruir. Reconstruir es parte de la vida. Reconstruir sucede cuando pasa un cataclismo. Pudo haber pasado una guerra, un derrumbe, algo que se rompió, y en algunos momentos, no nos pasa todos los días, porque creo que emocionalmente no podríamos volver a enfrentar un derrumbe, un cataclismo en nuestra vida, pero 2-3 veces en la vida nos suele pasar momentos de una gran crisis donde tenemos que reconstruirlo todo. Y en esos momentos es importante soltar el pasado. Hay personas que no pueden soltar el pasado, personas que le han hecho un daño, jefes que lo han herido, personas que aún ya no están, que han fallecido, pero que los han lastimado. ¿Podrá ser, Osvaldo, una oración para esto y para ayudar a ser más humildes, ¿no? Para darnos cuenta que en realidad todo lo que somos y tenemos es el Señor, no somos nosotros. Sí, creo que el soltar, como bien decís, Virginia, es un ejercicio espiritual, y yo creo que es muy importante hacer una oración que nos permita soltar aquellas cosas. Algunos tienen que soltar temores a los que están atados, miedos a la muerte, miedos a perder la gente que quieren. Entonces podemos orar, ¿sí? Y ahí unirnos con nuestros amigos, especialmente en este pedido y en este ruego. Señor, en esta hora queremos hacer ejercicio de esta decisión de soltar en primer lugar aquellas cosas que no nos pertenecen, porque son las cosas que vos nos diste la vida, nos diste la gente que amamos y nos rodean, pero no nos pertenecen. Y en esta hora soltamos, Señor, todo lo que hemos creído que era nuestro, pero que ahora nos damos cuenta de que somos simples administradores, y que por un tiempo nos has dado la posibilidad
la bendición de tener todas estas gracias que nos acompañan en la vida. También, Señor, en este momento queremos soltar aquellas cosas que nos han hecho daño, dolores, heridas, lastimaduras, Señor, y queremos soltar ese odio, ese resentimiento, esa bronca que nos ha querido controlar, nos ha querido manejar, ese resentimiento que ha querido impedirnos que podamos levantar vuelo en el propósito y en el futuro y en lo que vos tenés por delante. Señor, en esta hora también soltamos nuestros temores, nuestros miedos, el miedo a fracasar, el miedo a que las cosas no sucedan como esperamos, el miedo a la muerte, el miedo a perder lo que nosotros tenemos. Señor, también soltamos aquellas cosas de las que nos hemos convertido adictos, dependientes, y que están consumiendo nuestras vidas. Las soltamos en esta hora y reconocemos que en realidad de lo único que dependemos para poder vivir es de tu amor, de tu misericordia y de tu compañía. Y decimos, Señor, que si estás a nuestro lado, tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en paz y poder crecer. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Osvaldo.